todo el movimiento cyberpunk nos dice el futuro está aquí. Así que en este juego de una protociencia, no es proto, sería como una ciencia ficción, pero ya entendida, el cyberpunk, entendida como que estamos hoy viviéndolo, la humanidad está quedando obsoleta, ya tal cual la entendemos, bueno, pensándonos en este espíritu de tiempo, ¿cuál es nuestra función como artistas? Y tratando de entender esto de la función como artistas, no me acuerdo de dónde lo leímos, de tantas cosas que leímos, pero decían, el que no entre en el espíritu de estos tiempos, poco va a poder potenciar lo humano, ¿no? Porque el miedo es perder la humanidad, ¿no? Y volvernos robots, o que las máquinas nos desconozcan, o todos estos futurismos que se dicen, ¿no? Y mucho de las tendencias es decir, bueno, quiero ser más humano en estos tiempos. Y aparecen todas estas nociones de volver a la naturaleza, incluso desconectarse de los celulares, y entre otras tantas cosas, pero que sabemos que eso tampoco es tan real y posible, porque los humanos hemos ido perdiendo muchísima sensorialidad, por ejemplo, o muchísimos mecanismos de adaptación como la naturaleza siguió teniendo, porque nuestro mecanismo de adaptación ha sido tecnológico, no por prótesis, digo, sino porque por ideas, por la mente, por la manera de concebir el mundo, por la manera de entender cómo funciona el mundo, nos ha ido llevando a un lugar donde nuestras evoluciones son muy aceleradas y no pasan a ser biológicas o genéticas que nos permiten tener una evolución adaptativa como la naturaleza. Y en esto, entre todas estas cuestiones, aparece esta figura del cyborg que propone el cyberpunk, y sobre todo Donna Haraway como la madre de todo el cyberpunk, de todos estos movimientos, donde busca transversalizar la noción de los problemas que el cyberpunk sostiene que existen hoy. Que algunos lo llaman más desde el capitalismo, pero más allá del capitalismo lo que nos dicen es que somos una sociedad de consumo, y frente a esta sociedad de consumo tenemos valores que se rigen generalmente por masculinidad o patriarcado, como le dicen, pero sobre todo por la cuestión de masculinidades. Y donde la feminidad no la relacionan con la naturaleza, con la Pachamama, la tierra, la luna, lo grotesco, lo que ha quedado como salvaje y que el mundo no lo quiere incorporar. Y aparece entonces esta posibilidad del cyborg como una metáfora, una blasfemia, para poder incluir naturaleza femenina, por decirlo de una manera, en las maneras en que nos entendemos como comunidades, como trabajo, como maneras de habitar este mundo, más parecidas o todavía con algunas cuestiones más vinculadas a la naturaleza. Y entre todas estas cuestiones, bueno, a las mujeres o a las feminidades se les ha incorporado siempre estos trabajos, esta función social, como el de las brujas, los chamanes, las activadoras, las holísticas. Y frente a estas cuestiones, aparecen para nosotros guías muy posibles para los transartistas de qué hacer en estos tiempos transhumanos, frente a todas estas problemáticas que se generan a partir del transhumanismo o que se podrían potenciar desde el transhumanismo. En ello, lo que nos damos cuenta es que si nosotros estamos transversalizando esos binarios, no podemos actuar ni nutrirnos de lo que en esos binarios hay, porque si nosotros actuamos y nos nutrimos de lo que hay en esos binarios, por lo general terminamos haciendo en acción, digamos, lo que hacemos como actividad de transartista, termina siendo alguna forma que entre en esos binarios, ¿no? Entonces, para hacer algo que no sea representativo realmente de nuestra manera de ser transartistas, tenemos que nutrirnos de otras cosas. Bueno, ¿de qué nos nutrimos? ¿De qué nos nutrimos, no? Como transartistas, ¿de qué nos podemos nutrir? Esto no significa no nutrirnos, por ejemplo, de Donna Haraway, ¿no? Que es
una mujer bastante académica, aunque ella diga que no, igual que Edith Steyer, ¿no? Que dice no se determinan académicas, pero que están dentro de la academia, incluso de la academia tradicional de las universidades, dan clases, ¿no? Pero no se determinan como tales. Se determinan más cercanas a esto: brujas, chamanas, activadoras, holísticas, etc. Cuando el cyborg es una metáfora, que es una transversalidad que surge a partir de entender un mundo que estaba binarizado. Y también para entender que era una posibilidad metafórica para nosotros entendernos que ya estamos influenciados por la tecnología, y nuestra mente está influenciada por la tecnología. E incluso aparecen ciencias nuevas vinculadas a eso, como la neurociencia y tantas otras ciencias que tienen que ver con esta idea de pensar que estamos implantados, o de pensar que podemos ser implantes para otros. Y en esto de poder ser implantados o ser implantes para otros, aparecen estas nuevas formas de convivir, que por ahí las asociamos a que la forma de convivir, generalmente pensamos en muy poco, o nos imaginamos muy pocas maneras, ¿no? La palabra, por ejemplo. Y en estas formas de convivir nos olvidamos de un montón de otras maneras que nosotros tenemos por nuestra propia naturaleza, que tienen que ver con el olfato, que tienen que ver con el oído, y otras tantos sensores que nos vamos desconectando, o van perdiendo necesidad evolutiva. Por ejemplo, la vista. Con el tiempo vamos a ir perdiendo, se dice que por toda la parte de la virtualidad iremos perdiendo la vista. O, por ejemplo, que los niños de ahora que les dicen touch, son los niños que vienen a traer de vuelta toda la sensorial a partir del tacto. Bueno, y empezamos como a aparecer, y aparecen de todos estos personajes, estos no son personajes, son actores sociales, agentes sociales, que por lo general vienen a acompañarnos en un verbo que a mí me gusta, que es como activar, que es despertar. Se le dice esto, salirnos de los zombies, salirnos automáticos, despertarnos a una nueva conciencia, o elevarnos a una nueva conciencia. Depende de dónde estemos hablando, son el verbo que van a estar utilizando, ¿no? Vincularnos, o ¿cómo se llama esto? Constelar, para entendernos como parte del universo, y otros tipos de acciones que aparecen, que si no nos imaginamos o no hacemos estas metáforas en este tipo de agentes sociales, perdemos muchísimas maneras de poder nutrirnos y de nutrir la sociedad, y sobre todo como artistas, de poder incidir en la sociedad de una manera creativa, ¿no? Ni New Age ni psicoterapias, ¿no? Una transversalidad que busca autopercibirnos, que ya no es identificarnos, ¿no? Ya no importa la identidad, lo que importa es la percepción, la autopercepción. ¿Importa mi identidad de género? ¿Importa mi identidad de nacionalidad? ¿Importa mi identidad de edad? ¿Importa mi identidad, etcétera, ¿no? Que está regulada por un montón de instituciones y está además reglada por un montón de leyes y tanto más, ¿no? ¿Importa? No, para la experiencia humana hoy por hoy no importa, porque en la constante ida y vuelta a la pantalla, dentro de la pantalla, fuera de la pantalla, lo que importa es la percepción, porque yo qué edad tengo en relación a mi actividad y a mi vida con mi móvil, con mi teléfono celular, con Instagram, con WhatsApp, con las redes de encuentros como Tinder, etcétera. ¿Qué edad tengo? La edad que autopercibo tener. ¿Y cómo manifiesto esa edad? Como me dé la gana, porque tengo decenas de filtros para parecer más viejo, más joven, más gordo, más flaco, más... No, y además que una de las cosas, el otro día me quedé pensando en Housenet,
cuando estábamos hablando sobre los chamanes y todo, la experiencia que cuando lo contamos, dice, bueno, ¿verdad? Creer o reventar, ¿no? Esa famosa frase. Que en realidad el creer o reventar viene del lado de todavía estar en búsqueda de esta verdad sobre nosotros mismos. Y que en realidad todo este tipo de alternativas que empiezan a aparecer en este mundo actual, lo que vienen a traer es esta de decir, no importa si es verdad o no, si estás conectado con tu abuelo, si abriste las cartas ancestrales y tenías otra vida como monja en otra época de tu vida, lo que importa es cómo resuena eso en uno, ¿no? Y lo que se hace de ahí para adelante, no como información que necesitamos seguir desarrollando en sí misma, sino que a partir de eso, hacia dónde nos desplazó y en ese desplazamiento, un nuevo estadio de nosotros. Porque también es aceptar que somos seres híbridos, que a lo largo de toda la historia de nuestra vida vamos a estar cambiando. Porque el gran tema de que no poder llegar a la verdad o de autoconocernos es que ya sabemos o hemos aceptado o tenemos que aceptar que siempre estamos en estado de transformación. Nunca vamos a llegar, no hay una verdad de nosotros mismos acabada, nunca vamos a llegar a nosotros desarrollado en plenitud, que esa plenitud jamás se va a dar en vida, sino que es una búsqueda constante, un movimiento constante, y por ende aparece este espacio híbrido que nos traen estos personajes, como por ejemplo el cyborg, pero también que aparecen en estas alternativas como el chamanismo y otras cuestiones que quizás están más conectados a una cuestión más de búsqueda de la naturaleza, ¿no? Que también tiene que ver mucho con estos tiempos, pero que si los vemos cuando aparecieron, o la historia del chamanismo, la historia de las brujas, o la historia de las holísticas, podemos ir viendo que siempre han aparecido como una transversalidad al discurso dominante. Y que en ese sentido es lo que estamos necesitando hoy, o lo que podemos desarrollar como transartistas.